El control de convencionalidad es uno de los puntos culminantes del conjunto de cambios que trajo consigo la reforma de 2011, pues se trata de una manifestación que anuncia un profundo cambio de época para los juristas mexicanos. La incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional y los efectos de las sentencias internacionales obligan a todos los juristas a actualizarse en materia de derechos humanos y a conocer los nuevos criterios de interpretación de normas que existen en la actualidad. El Estado mexicano es entusiasta al momento de firmar tratados internacionales, pero no demuestra la misma energía al momento de darle seguimiento a esa firma, implementando las medidas necesarias para aplicar a nivel interno los compromisos internacionales, puesto que la firma de un tratado significa que el Estado parte asume una serie de obligaciones como 1. La incorporación de normas en el ordenamiento jurídico interno que permitan aplicar el tratado internacional. 2. Derogación de normas que se opongan a lo que dispone el tratado. 3. Realización de un diagnóstico respecto de los derechos regulados por los tratados internacionales. 4. Reorganización de las competencias de las autoridades para que en todos los niveles de gobierno existan medidas de prevención de las violaciones de derechos, así como capacidad de investigación, sanción y reparación de tales violaciones cuando ya se hayan producido. También el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que los estados parte se comprometen a respetar los derechos que ella establece, pero también a garantizar su pleno y libre ejercicio. Es decir, que el Estado mexicano tiene obligación de respetar, pero también de garantizar los derechos previstos en los ordenamientos internacionales. El artículo 2 de la Convención Americana establece el deber de adoptar disposiciones de carácter interno a efecto de dotar de plena efectividad a sus normas. Los tratados obligan a todas las autoridades de todos los niveles de gobierno sin que sea posible oponer ninguna norma o interpretación de derecho interno para dejar de observarlos. Orígenes y características del control de convencionalidad. El surgimiento del concepto de control de convencionalidad en un principio pasó relativamente inadvertido. El término fue utilizado por primera vez de forma aislada en varios de los votos del ex juez y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez. En esas primeras referencias se definía el control de convencionalidad como un ejercicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizaba al analizar la complejidad del asunto, verificando la compatibilidad entre la conducta del Estado y las disposiciones de la Convención, debiendo explorar las circunstancias del caso. En esta primera concepción, el control de convencionalidad se refiere esencialmente a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer y decidir un caso aplicando la Convención Americana, tanto en los hechos como en el derecho de cualquier asunto que se le presente y en el cual sea competente. En esta concepción, la labor de control, o en este caso de aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se da en el mismo Tribunal Interamericano. La Corte Interamericana tiene esta función desde su mismo origen y fundación a partir de lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A lo largo de su desarrollo jurisprudencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido precisando el contenido y alcances del control de convencionalidad y ha ido variando de forma progresiva los términos utilizados. Así ha sucedido respecto de los sujetos que deben llevar a cabo el control de convencionalidad en el desarrollo jurisprudencial de dicho control. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido ampliando el espacio de los sujetos obligados a examinar la convencionalidad de actos y normas. La postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la sentencia del caso Radilla, al menos se desprenden dos obligaciones claras para los jueces mexicanos. Por una parte, se encuentra la obligación de que sean impartidos cursos de capacitación en derechos humanos para el Poder Judicial Federal. Por otro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Veamos un poco del caso. La cuestión a resolver en el expediente varios 912-2010 era determinar la procedencia y modalidades de las acciones que tendría que llevar a cabo el Poder Judicial Federal
para cumplir con algunas medidas de reparación dispuestas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. El debate de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la discusión sobre si el Poder Judicial de la Federación resultaba obligado o no al cumplimiento de lo señalado por la sentencia en el caso Radilla, se verificó a partir de una consulta a trámite promovida por el entonces ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia en el año de 2010, antes de la reforma constitucional. Hay 5 pronunciamientos realizados por la Suprema Corte y contenidos cada uno de ellos en distintas tesis jurisprudenciales. 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivadas de casos en los que México haya sido parte son obligatorias en sus términos. 2. Respecto de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han derivado de asuntos en los que México no sea parte, la Suprema Corte señala que tiene un carácter orientador. Tesis primera 66 diagonal 2011 del Pleno. 3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene, en congruencia con lo que ha habido dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en alguna de las sentencias, que el control de convencionalidad corresponde a todos los jueces. Esto significa que la Corte da un paso fundamental para terminar con el monopolio a favor de los jueces federales para ejercer funciones de control de regularidad jurídica a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. 4. La formación del nuevo modelo de control de regularidad y en particular de la obligación difusa de ejercer el control de convencionalidad genera una cierta complejidad que ha precisado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte señala que los jueces federales pueden llegar a realizar una declaración que tenga por efecto la invalidación de una norma general. Esto implica que los jueces federales puedan terminar expulsando a la norma del sistema jurídico de forma que no pueda volver a aplicarse en ningún caso. 5. La tesis derivada del mismo expediente varios 912 del 2010 establece que los pasos que debe seguirse por parte de los jueces a fin de llevar a cabo el control de constitucionalidad y de legalidad se trata de los grados de intensidad en el ejercicio del control y son A. Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país, al igual que todas las autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. B. Interpretación conforme en sentido estricto, es decir, que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir la que hace la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México. C. Implicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Si recurrimos a la idea de los grados de intensidad, podemos diseñar un esquema, también de 3 niveles, pero parcialmente distintos al que perfila la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis jurisprudencial. El reto de la cultura jurídica y el uso del derecho comparado. El control de convencionalidad nos convoca a traer a México lo que en otras latitudes se han llamado diálogos jurisprudenciales, en los que los jueces van dando pasos desde sus distintas jurisdicciones para lograr avances en la protección de derechos. Pero no olvidemos que el derecho constitucional en nuestros días plantea problemas muy semejantes a todas las jurisdicciones. En caso concreto de la revisión de jurisprudencia comparada, hay mucho que aprender. La circulación de las jurisprudencias no comprometen la identidad de la propia. La comunicación de experiencias está siempre filtrada porque supone estándares mínimos de homogeneidad o juicios de congruencia sobre los textos y los contextos jurisprudenciales. Estos juicios son de cortes nacionales, no determinan ninguna disminución de su función soberana, lo que resulta perjudicial y es indefendible, tanto desde el punto de vista teórico como desde el mirador de la práctica. Es el intentar permanecer encerrados en las propias tradiciones, cualquiera que éstas sean.
podemos todos, en general, jueces, litigantes, académicos, ciudadanos, cuando tenemos tribunales constitucionales incapaces de mantener un diálogo con la jurisprudencia de otras latitudes. Lo anterior viene al caso porque lo más importante que debemos realizar en México en materia de control de convencionalidad se refiere a cambiar la mentalidad de nuestros operadores jurídicos, de modo que estén mentalmente abiertos a lo que va señalando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es importante que los abogados se manejen con soltura en el derecho comparado y lo vean como un insumo relevante para completar su formación. Como conclusión, quisiera comentar que el control de convencionalidad ejercido por los tribunales y salas constitucionales contribuye notablemente al proceso de armonización de los derechos humanos en el entorno interamericano, puesto que los jueces deben de aplicar las leyes cuando son contrarias a los derechos humanos. El control de la convencionalidad se aplica respecto del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Los jueces no ejercen un amplio control constitucional, solo el Poder Judicial de la Federación, como lo establece el artículo 103, fracción 1 de nuestra Constitución, y de no ejercer el control se haría caer en responsabilidad al Estado mexicano, puesto que refiere a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer y decidir un caso aplicando la Convención Americana de cualquier asunto que se le presente y en el cual sea adecuado. Puesto que nosotros como estudiantes de la licenciatura de Derecho Internacional debemos saber que la tarea más importante que debemos realizar en México en materia de control de convencionalidad es cambiar la mentalidad de nuestros operadores jurídicos para que estén mentalmente abiertos a lo que va señalando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias.